Soy periodista. Me dedico a contar la realidad y el crimen es parte de ella. Voy a buscar la verdad de los casos a través de la ciencia forense. Pero no lo haré solo. Me llamo Dani Álvarez y Paco Echeverría es el lector de huesos. ...22 de septiembre de 2013... ...1:30 de la madrugada... ...en esta pista forestal de Feros... ...aparece el cuerpo sin vida de Asunta. Tenía tan solo 12 años... ...cuando fue asesinada por sus padres adoptivos... ...Alfonso Basterra y Rosario Porto. El crimen de Asunta está en la memoria de todos... ¿Pero sabemos exactamente lo que pasó? Aún hay algunos interrogantes... y espero que Paco Echeverría me ayude a aclararlos. Paco, en un camino rural como este fue donde hallaron el 21 de septiembre de 2013 a la niña Asunta Basterra, sin vida. Sí, imagínate aquellos dos hombres que de noche hacen este recorrido y sobre el talud se encuentran el cuerpo de la niña. Sí. ¿En qué posición estaba? ¿Cómo la encontraron? Se describe en la diligencia de levantamiento del cadáver como que este está boca arriba, en decúbito supino. Tiene el brazo izquierdo flexionado con la mano sobre la zona del hombro, pero no es imposible pensar que ese cuerpo estuviera exactamente boca abajo. Y quién sabe si quienes encuentran el cuerpo, al ver el cadáver en esa posición, lo que haces es verificar, está vivo, está muerto, quién es la persona. Y se ha producido este movimiento que también puede incorporar una cierta confusión. También estaban ahí las cuerdas naranja. Efectivamente, cerca. Todo lo que hay alrededor puede tener interés. Otra cosa es que luego ese indicio en escena se convierte en una evidencia de utilidad, que aquí se interpreta como que sí, porque quizás la niña fue atada. Tenemos claro entonces, Paco, que este fue el sitio donde encontraron a Asunta, pero no fue el sitio donde murió Asunta. Yo creo que eso es seguro. Esta es una escena, en todo caso, secundaria. La escena primaria es donde se produjeron los hechos que llevan a que empeore y muera. En este caso todavía hay algunas preguntas sin respuesta y otras cuya respuesta todavía está abierta. Cosa que suele ocurrir. No todo es perfectamente redondo. En definitiva, Dani, yo creo que hay cosas que no están claras en la muerte de Asunta. El periodista vasco Alfonso Basterra y su mujer Rosario Porto fueron condenados por la Audiencia Provincial de A Coruña como autores del asesinato de su hija Asunta con el agravante de parentesco. Sin embargo, en la sentencia aún hay zonas de sombra. ¿Por qué Alfonso y Rosario decidieron acabar con la vida de su hija? ¿Fue una asfixia provocada por su madre la causa real de la muerte de Asunta tal y como recoge la sentencia? El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Necesito respuestas. Viajo a A Coruña para reunirme con José Antonio Vázquez Taín, el juez instructor del caso. Él conoce de primera mano los entresijos de este desconcertante crimen, también a sus protagonistas. Entremos en las partes técnicas del caso. Por ejemplo, en el levantamiento del cadáver, ¿qué evidencias se hallaron en ese momento? En el momento del levantamiento del cadáver, lo que nos halló fue una evidencia clara. Precisamente eso nos abrió el abanico para saber que cualquier posibilidad era posible. Dado que no tenemos una línea clara, no vamos a dormir mientras no tengamos todos los datos que creemos reunidos. Porque lo que teníamos miedo era que cualquier dato que nos pudiera orientar un poquito se podía desaparecer.
Paco, a ti hay algunos aspectos de la autopsia de Asunta que no te convencen. Vamos a hacer algunos planteamientos en torno a cómo fue aquello. ¿De qué manera se tomaron las evidencias en la escena del crimen? Parecía que el tema era fácil. Desde que apareció el cuerpo, se sospechó en los padres, parecía un tema sencillo desde el punto de vista de la investigación judicial. Y luego se fue alargando en el tiempo, porque había algunos aspectos que no terminaban de entenderse. En este caso no se tomó la temperatura del cadáver. Yo creo que en ese primer instante lo que se está sospechando es una agresión sexual. ¿Qué tiene que ver la toma de temperatura con una agresión sexual? Bueno, pues por ejemplo, si estás pensando en la agresión sexual, no deberías hacer una manipulación del área genital para tomar la temperatura en el recto. ¿La toma de temperatura más fiable en un cadáver es en el recto? Sí, normalmente en la escena se toma en el recto, después en el momento de la autopsia se puede tomar en otras partes del organismo. Una de las razones por las que no se hace una exploración del cadáver en el lugar, que es una de las cosas que la gente critica, oiga, ¿por qué no tomaron ustedes la temperatura del cadáver? ¿Por qué no desnudaron a la niña? ¿Por qué? Porque estamos en un páramo, es decir, estamos en medio de un bosque. Si desnudas un cadáver lo vas a contaminar. Ahora mismo hay unas técnicas para datar la muerte, la fecha de la muerte, hay unas técnicas para analizar lo que son los restos cadavéricos muy avanzadas, no es necesario tomar la temperatura. Entonces lo que hicimos fue como si fuera una bolsa, es decir, se le embolsaron los pies, le embolsaron las manos, se embolsó la cabeza, preservar lo máximo posible ese cadáver para que llegara a la sala de autopsias tal y como estaba en la pista. Y después, ¿la autopsia cómo se hizo? ¿Qué resultados dio? La autopsia fue una autopsia muy meditada y muy preparada. Eso nos lleva a la decisión de incinerar el cuerpo a los pocos días, a los 3 días, si no me equivoco. No fue una decisión tomada con cierta precipitación. No, vamos a ver. Y yo ya había hablado con los técnicos y los técnicos forenses me habían dicho, hemos analizado el cadáver, hemos extraído muestras suficientes del cadáver como para repetir todas las autopsias que se quieran, como para reiterar todas las analíticas que se quieran. Por lo tanto, conservar ese cadáver así es superfluo. La cuestión es, cuando se incinera el cadáver, ¿se tenían ya todos los resultados de los análisis? No, los resultados no, pero teníamos muestras de cabello, de humor, de tejidos. Siempre se conservan suficientes muestras como para que cualquier analítica, la más hipotética que sea, se pueda hacer una segunda analítica. Si había todavía espacios de duda, espacios de sombra, ¿fue un error incinerar el cadáver tan pronto? Es una cosa extraña. Yo no voy a calificarla como error o no, pero sorprendió bastante. De no haberse incinerado se podrían haber hecho nuevas pruebas, que a lo mejor nos daban unas conclusiones distintas. Seguramente. Por ejemplo, unas nuevas muestras para que nuevamente fueran analizadas en su apartado de toxicología, por ejemplo, o en el de criminalística. Si no hay agresión sexual, que parece que no la ha habido, sin embargo, podríamos intentar buscar ADN de lo que puede ser la defensa de la niña frente a un agresor, por ejemplo. Y eso se hizo. Pero si no da resultado, igual hay que volver sobre el cadáver a tomar otras muestras en otros lugares, porque la incertidumbre se mantuvo durante unos días. Aunque se señaló una asfixia, la verdad es que todavía en un tiempo había dudas con respecto al total de la interpretación. Me encuentro frente al piso donde vivía Alfonso Basterra en el momento de los hechos. Tras esa ventana tuvo lugar la última comida de Asunta. ...21 de septiembre de 2013. Asunta ve tranquilamente la televisión mientras su padre, Alfonso Basterra, prepara la comida. ...14:45. Rosario Porto llega a la casa de su exmarido. Trae unos huevos, ingrediente necesario para el revuelto de champiñones que está cocinando Alfonso. Al plato le añaden 27 orfidales.
25, 26, 27. Estas son las pastillas que tomó Asunta. El número ya me parecía altísimo, pero viéndolas aquí, Paco, es tremendo. Sí, por la concentración del lorazepam que hay en sangre, este dato parece que es uno de los más objetivos que tiene esta investigación desde el punto de vista forense. Este análisis arroja un resultado, una concentración, y eso lleva a un cálculo a este número de pastillas. Y verdaderamente, con este conjunto de pastillas no sería nada difícil, desde luego, esconderlas y dárselas a ingerir a una persona sin que se percatase. ¿Escondérselas por qué? Es difícil, Bueno, darle decir, 27 pastillas a una persona. Una a una sería como imposible, pero mezcladas, machacadas, diluidas también. Pero imagínate tú, aquel día, al mediodía y en la comida, que por el cálculo y las horas de cómo son los hechos en aquella jornada, lo razonable es pensar que esto más o menos se administró con la comida del mediodía. ¿Qué efectos tiene una intoxicación de este tipo en una niña como Asunta? Bueno, este es un medicamento que se utiliza para sedar a las personas y lo que produce, ante todo, es una somnolencia fenomenal, una relajación, sueño, descanso. Y en el riesgo de que haya una intoxicación puede dar una depresión respiratoria y, en la situación peor y final, una parálisis respiratoria. ¿Deja algún tipo de resto, digamos, secundario en algún órgano vital que se pueda detectar? ¿El corazón, el hígado, no sé? No, no dejaría. Bueno, de manera aguda, cuando se hace un estudio toxicológico sobre un cadáver, sí se puede apreciar cómo ha sido la toxicocinética, es decir, cómo se ha ingerido y se ha distribuido. Cuánto, digamos, de este producto o sus derivados están en orina, o están en sangre, o están en el hígado. Esto puede llegar a permitir, en algunos de los casos, entender cómo ha sido la distribución. Pero administrada por vía oral, ingerida como alimento que pasa al tubo digestivo, no produce ningún daño mayor en ningún otro órgano. El mayor y el principal podría ser que, al quedarte relajado, dormido, entres a respirar cada vez más lentamente, hagas una depresión respiratoria y, si nadie te ve, nadie te auxilia en esa posición, te encamines tú mismo al riesgo final de la parálisis respiratoria. Ahora que veo aquí las pastillas machacadas, aumenta la sensación de peligro, porque te das cuenta de que esto te lo pueden echar en cualquier producto y tomártelo sin que te des cuenta, ¿no? Pasaría completamente desapercibido. Sí. Uno puede pensar que cuando a una chica de apenas 13 años le dan 27 orfidales, quizás ni siquiera es necesario asfixiarla. Es una sobredosis y morirá por esa sobredosis. Todos recordamos la época en la que la gente se suicidaba con sus propios antidepresivos y alcohol. Recordamos todo eso, ¿verdad? Vale. ¿Por qué ahora nadie se suicida con sus antidepresivos y alcohol? Porque la industria farmacéutica, que es la más potente del mundo, ha elaborado unos antidepresivos que, precisamente, aunque tengas una sobredosis de antidepresivo y lo mezcles con alcohol, nunca van a ser mortales. Lo que genera es un hipnótico en donde la persona va a perder su capacidad de decisión, pero ni siquiera su capacidad de movimiento. Pero será capaz de moverse, será capaz de hablar, será capaz de comportarse como un robot, es un hipnótico. ¿26 orfidales no te matan? Tras la comida en casa de Alfonso Basterra, los acontecimientos se precipitan. ¿Cómo fueron las últimas horas de Asunta? Nadie mejor para despejar mis dudas que Anxo Lugilde, periodista gallego que siguió el caso de principio a fin y conoce los detalles más relevantes. Anxo Lugilde, ¿qué tal? Hola, Dani. Encantado. Estamos ante el número 8 de la calle República Argentina, aquí en el centro de Santiago, que es donde vivía Alfonso Basterra. Sí, alquiló el piso unos meses antes de la muerte del asesinato de Asunta, en enero del 2013, y sobre todo porque estaba muy cerca del que era el hogar familiar de Rosario y su hija, que está a la vuelta, ¿no?, en Doutor Teixeiro. Rosario y Alfonso vivían cerca a pesar de que ya no convivían juntos. Alfonso Basterra, después del divorcio, en enero del 2013, se marcha de Santiago, está un tiempo fuera, y luego vuelve e intenta retomar la relación con su exmujer y alquila este piso muy cerca de la casa de ella. Vamos a reconstruir contigo lo que fueron las últimas horas con vida de Asunta, lo que fueron sus últimos movimientos, que empezaron precisamente aquí, en este piso, porque aquí hubo una comida familiar. Y después de esa comida, ¿qué es lo que sucede? Asunta
sale sola de este portal y va hasta la casa de su madre, que está a unos metros a la vuelta. Y sabemos que hace este recorrido porque está grabada por una cámara de seguridad. Esta es entonces la entidad bancaria que capta con su cámara de seguridad a Asunta Basterra en solitario, unos metros después de salir de su casa. Sí, la capta una cámara de seguridad que hay dentro. Parece bastante extraño, ¿no?, que una chica que todavía no había cumplido los 13 años, con 27 orfidales en el cuerpo, pudiera pasar por aquí sin que nadie se diera cuenta. Sorprende que los padres, después de suministrarle esa dosis tóxica de lorazepam, la dejen andar por la calle porque se podía encontrar con alguien, los podían descubrir, le podía pasar algo. Es una de las cosas que no encajan. Durante meses ella estuvo recibiendo lorazepam, iba dormida, drogada a clases de música y a otros compromisos. ¿Qué argumentaron Alfonso y Rosario durante el juicio? Ellos siempre dijeron que la niña tenía alergia, es ya lo que dice en Basterra cuando hay esos episodios en las clases de música, y que por esa alergia se le suministran antihistamínicos, ¿no? Le dije, hola Asunta, ¿qué tal? Que estuviste con alergia. Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad. A mí nadie quiere decir lo que pasa. ¿Pero quién te los dio? Mamá. La niña tiene problemas de coordinación, que tiene la boca seca, que tiene ganas de sentarse. Dato clave para la investigación. Los profesores de música de Asunta advierten semanas antes de su muerte un extraño comportamiento en la niña. En el juicio se demostró que sus padres llevaban meses dándole tranquilizantes. ¿Acaso estaban ensayando cómo matarla? Durante todos los meses previos en los que le estuvieron dando orfidal, tranquilizantes a la niña, estaban haciendo una especie de ensayo de lo que hicieron después. Que hubo ensayos es muy posible, precisamente por esa reiteración de conductas. Un hecho aislado que no tenga explicación es fácil de admitirlo. Varios hechos consecutivos que no tengan explicación es más difícil de admitir. Y yo creo que al tribunal eso le pesó muchísimo, que no fueran capaces de explicar determinados comportamientos extraños que se produjeron en julio, determinados comportamientos extraños que se produjeron la semana anterior justo al asesinato. Yo creo que eso ha pesado mucho en el ánimo del tribunal. Dice la autopsia en la sentencia que la presencia de lorazepam en contenido gástrico implica el consumo reciente y la no completa absorción al detectarse en el estómago. Sí. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto los medicamentos? En media hora se tiene que empezar a notar el efecto. Lo que es seguro es razonable, que en la comida se le ha suministrado lorazepam. Lo que ocurre es que en este caso también se ha encontrado que había lorazepam que tiene que ver con ingestas anteriores, meses antes. Eso se ha descubierto en el pelo. Y ese lorazepam no viene de la comida de ese mismo día. Me interesa saber, Luis Manuel, cuál es el proceso que seguís para analizar el pelo, los restos de tóxicos que puede haber en el cabello. Bien, primero necesitaremos tener una muestra de pelo. ¿Una muestra mía? Por ejemplo. El pelo que voy a cortar va a ser de tu zona occipital de la cabeza. ¿Por qué de ahí? Es la zona adecuada para la muestra de pelo, ya que crece de una forma homogénea a lo largo del tiempo. ¿Y qué te dice el pelo? ¿Qué te puede decir mi pelo de mí? Va a decir el consumo a lo largo del tiempo. Si yo tengo 1 centímetro de pelo, yo puedo establecer el consumo de tóxicos en el último mes. Si tuviera 2 centímetros, en los 2 últimos meses, y así sucesivamente. Entonces, todo eso, toda esa información queda procesada ahí. Sí, de hecho, cuando se ha analizado pelo de cadáveres, se ha podido saber qué sustancias tóxicas se ha podido consumir en vida. Pero si yo tuviera el pelo teñido, ¿eso entorpecería en algo la investigación? Eso puede entorpecer el análisis, igual que sucede en los pelos canosos o rubios, donde la cantidad de droga o tóxicos depositado es inferior. Bueno, pues preocúpate de no quitarme más de 1 centímetro, no me vayas a hacer una avería, que de peluquería no sé si sabes mucho. No, tienes el pelo muy cortito, con 1,5 centímetros, con lo cual podré saber lo que has consumido en el último mes y medio aproximadamente. Bueno, Luis Manuel, tienes ahí esa muestra de pelo. ¿Qué se supone que vas a hacer con él ahora? Para preparar su análisis hay que lavar el pelo.
Lavar el pelo para descontaminarlo de posibles tóxicos ambientales. Introducimos el pelo en este tubo que tiene unas bolas de acero. Lo metemos en el molinillo de bolas. Y el resultado final es un polvillo muy fino. Ese polvillo ya es susceptible de ser tratado, igual que tratamos una muestra de sangre o de orina. No se lo ha preguntado el fiscal, pero se lo voy a preguntar yo. ¿Mató usted a su hija? ¿Realizó usted algún acto que pudiera valer para que su hija muriera? O sea, que pudiera contribuir a que su hija muriera. ¿Quería usted tener algún interés en la muerte de su hija? Por supuesto que no. ¿Cómo va a tener interés en matar a mi hija? Sería lo que más quería en el mundo. No, señor. De acuerdo, pues muchas gracias. Puede sentarse. Uno de los puntos que más incertidumbre genera en este caso es el perfil de Alfonso Basterra. Hace 2 décadas Alfonso era un joven periodista bilbaíno que llegaba a Santiago para trabajar en la redacción del Correo Gallego. José Antonio Pérez fue su compañero durante aquellos años. Él fue testigo de su ascenso social a raíz del matrimonio con Rosario Porto y volvió a tener contacto con él tras el asesinato de Asunta. Aquí trabajó durante algún tiempo Alfonso Basterra, ¿verdad? Sí, 2 años y pico, casi 3 años. ¿Cuándo le conociste? Pues cuando llegó, él vino a hacer prácticas en un verano, no coincidimos en la misma sección, pero bueno, éramos una redacción de aquella relativamente pequeña y estábamos aquí todos los días juntos. ¿Cómo era Alfonso Basterra en aquel tiempo? Era un chaval joven, era muy vasco en el sentido de que le gustaba mucho salir a tomar un vino, a tomar unas tapas, y siempre se apuntaba a todas las juergas que había del chiquiteo y de todo eso, siempre... Basterra cambia cuando conoce a Rosario Porto, cuando empieza a salir con ella. Sí, cambia. Al principio, bien aquí en la redacción, por ejemplo, cambió radicalmente. Pasó de ser un compañero que salía mucho con sus amigos a salir solo con ella, porque llegaba una hora en la que decía que tenía que irse con Rosario y que se marchaba. Se hizo muy dependiente de ella. Antes de que se desencadenen los hechos, parece que hay un cambio evidente, y eso también genera una fama después en la construcción mediática de todo este caso, que es la de que Alfonso era una persona sometida a Rosario Porto. ¿Tú crees que esto era así? Yo no creo que fuera una persona sometida. ¿Tú cómo definirías a Rosario Porto? Pues la típica niña bien de una ciudad de provincias, muy dependiente de su familia, altiva, orgullosa. Detengámonos ahora en el perfil de Rosario Porto. Rosario había nacido para ser una triunfadora. Pertenecía a la clase alta compostelana, hija de un prestigioso abogado y una catedrática de historia. Rosario ejerció como abogada y llegó a ser cónsul de Francia en Santiago. En su ciudad todos la conocían. Pero más allá de sus logros profesionales, quizá el mejor retrato de Rosario lo hizo su propia hija en un inquietante poema. Mi madre es avariciosa, pero no preciosa. Es bajita, pero no simpática. Canta fatal, cocina con sal, come peor, bebe mejor. Tiene poca flexibilidad, pero mucha edad. No sabe hablar, pero sí regañar. Sabe gritar, pero no desvariar. Estamos ante un caso, José Antonio, con muchas zonas de penumbra que no somos capaces todavía de ver. No, yo creo que primero, la relación personal entre los dos, ¿no?, se deteriora muchísimo. Los padres de Rosario mueren en 9 meses, mueren los dos, ¿no? Ellos se quedan al frente, ¿no? Tienen que gestionar un patrimonio bastante jugoso, y tienen que hacer una vida que no hacían. Creo que ahí empezaron problemas, ¿no? Y todo eso hace mella en su relación y desemboca en un divorcio. Ella, en una de las actividades en las que estaba metida, pues conoce a una tercera persona, se lía con esa tercera persona y descubre pues cosas que no tenía hasta ese momento. Y ahí se produce un cambio
muy importante también en ella, hasta el momento en que Alfonso se entera y monta en cólera. ¿El comportamiento de Alfonso cambia entonces? Sí, el comportamiento en ese momento sí que se cambió. Él pasó de ser muy tranquilo, de que yo mis necesidades vitales las tengo cubiertas, a volverse violento. Bueno, pues hemos llegado ya a este número 31. Este es el portal donde tenía su piso Rosario Porto. Aquí llega Asunta. Sí, viene después de comer a hacer los deberes. ¿Y dónde está Rosario? Bueno, Rosario se queda en casa de Basterra, parece que para fumar, porque no fumaba delante de la niña, y luego va a buscar su coche al garaje que está para allá, y ahí se le ven las cámaras de seguridad de la joyería salir con el coche. En algún punto de esta zona, Rosario recoge a Asunta y se van las dos hacia el chalet de Teo. El que nos falta en todo esto, Anxo, es Basterra. ¿Dónde estaba Basterra? Bueno, él dijo que estuvo toda la tarde en su piso, que no salió de allí, que estuvo cocinando albóndigas y leyendo un libro. El problema es que el móvil lo tenía desconectado y entonces no se le puede situar a través del teléfono, pero hay un testimonio de una compañera de estudios de francés de Asunta que dice que los vio en un semáforo de un poquito más para arriba, al padre y a la niña, y eso daría pie a pensar que él también se subió al coche de Rosario Porto, aunque no está grabado en ninguna cámara de seguridad. De eso fue de lo que partió el jurado para decir que Alfonso Basterra estaba en Teo en el momento del asesinato. Tras el recurso de ambos al Superior de Justicia de Galicia, este tribunal cambia su calificación sobre los hechos. En el caso concreto de Alfonso Basterra, sí. Quizás porque no hay pruebas de que él estuviera en la vivienda cuando murió Asunta. El tribunal del jurado lo que analiza es, oiga, yo no sé dónde está este señor, no lo ha podido acreditar él. En cambio tengo un indicio que es un testigo que lo ve en la calle. No sé dónde está este señor y tengo un indicio de que ese cuerpo, una sola persona, no lo puede mover. Yo no sé dónde está este señor y sin embargo no tengo ninguna cámara, después del testigo que lo ve, que le vea ir a casa. Luego yo entiendo que ha subido a... Vale. Lo que dice el tribunal es, oiga, esos mismos datos se pueden interpretar en favor del reo. No sabemos dónde está este señor. Luego, si no lo sabemos, vamos a ponerlo siempre en el más favorable. Y es que, pese a que estaba en la calle a las 6:30, que lo ve el testigo, luego se volvió para casa aunque ninguna cámara lo coja. Eso no lo priva de lo que hemos dicho antes, es decir, sigue siendo partícipe de todo un entramado, porque solamente hay un acto final, que es la oclusión o la asfixia, pero hay todos los actos preparatorios que son la provisión de alfidal, la preparación del asesinato, todo ese entramado que no se puede hacer sin dos personas. Entendemos que sigue siendo responsable, por lo tanto es igual de culpable, haya participado o no. Le consideran igual de partícipe, pero declaran que no se ha acreditado hasta las últimas consecuencias, o por lo menos con la certeza absoluta de que hubiera estado en Teo. Eso es lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Cualquier minuto, por poco que fuese, que estar con mi hija, para mí me daba la vida. La llegada de Asunta fue todo un acontecimiento en Santiago. Era la primera niña china adoptada en la ciudad. Alfonso y Rosario parecían el matrimonio perfecto. Sin embargo, el día en que Asunta murió, llevaban 8 meses separados. ¿Cómo afectó esta separación a Asunta? José Antonio Pérez recuerda la estrecha relación que Alfonso tenía con su hija. Aparentemente era un padre modelo. Desde que llegó Asunta a Santiago, Alfonso estaba seguido con Asunta, la veías llevarla a clase, ir a buscarla, llevarla a las actividades, veías a Alfonso muchísimo con Asunta. Como Rosario, ese amante que tenía negocios en Marruecos, ella hablaba francés, ¿no? Viajan juntos a Marruecos, Rosario necesita que alguien se quede con la niña y se queda Alfonso. Alfonso pasa de ser padre a ser, digamos, el criado, así entre comillas, que cuida a la niña, ¿no? Lo hace a cambio de que no le falte el dinero, que siga gozando de su estatus. Porque tú, de alguna manera, y mucha gente, esta es una ciudad pequeña, seguíais viendo a la niña y al propio Alfonso Basterra. De hecho, decías antes, él se encargó de su cuidado. Pero claro, yo veía a Alfonso Basterra todos los días con la niña, sabía que Alfonso Basterra llevaba a la piscina a la niña, sabía que Alfonso Basterra iba con la niña a las clases de música. Es decir, sabía que Alfonso se desvivía, o al menos aparentemente, por la niña.
Del tiempo que yo vi a Asunta con sus padres, pues un 80% lo vi con el padre, un 10% con los dos y otro 10% solo con Rosario. Y claro, en eso dices tú, estaba Basterra, pudo ser Basterra. A mí me costaría pensarlo a priori. Anxo, Teo es una localidad que está aquí cerquita, una pequeña localidad, ¿no? Sí, es un municipio limítrofe compuesto por varias aldeas diseminadas. Y ahí tenía el chalet familiar la familia de Rosario Porto. Hay varias cámaras de seguridad que registran el trayecto entre Santiago y Teo, del Mercedes de Rosario. Sí, ahí está en concreto la de la Galuresa, la de la estación de servicio, que graba al Mercedes de Rosario Porto saliendo a las 6:30 de la tarde en dirección a Teo, y en él, en el asiento del copiloto, hay una persona de talla menuda, que es Asunta. Esto echa por tierra la versión que dio Rosario Porto en la comisaría de que dejó a su hija haciendo los deberes en casa, y la sitúa a ambas en el lugar del crimen. Llegamos a la casa de la familia Porto, en el municipio de Teo. Compruebo que se trata de una finca enorme, de unos 10.000 metros cuadrados, situada en una zona aislada y silenciosa. Parece el lugar perfecto para cometer un crimen sin testigos incómodos. Bueno, Anxo, pues esta es la casa de Teo, donde parece que murió Asunta, Basterra. Sabemos que llegaron ella y Rosario Porto juntas en el coche. ¿Las vio algún vecino? Cuando llegan, no. Lo que se sabe de la hora de llegada es que Rosario desconecta la alarma. Y después, cuando sale, ya solo Rosario, hay un vecino de al lado que se encuentra con ella. ¿Ese vecino qué es lo que dijo? Que la vio, que tenía prisa, que ella decía que tenía que ir a encontrarse con Asunta. Ya estaba anocheciendo, ¿no? A la niña no la ve. En teoría, la niña pues iría en el maletero, ¿no? Ya el cadáver. Después de que la ve ese vecino, ya Rosario, en Santiago denuncia ante la policía la desaparición de su hija. Y vuelven a esta casa, tanto ella como Alfonso Basterra, ya acompañados de la Guardia Civil. ¿Qué actitud mantienen con los agentes? Cuando llegan aquí, Rosario le pide a los agentes de la Guardia Civil ir un momento al servicio, y un agente la sigue y la descubre manipulando una papelera, intentando eliminar pruebas, y entre las que están unas cuerdas que son iguales a las que se encuentran junto al cadáver en la pista forestal, ¿no? Y todo indica que sí, que esas cuerdas fueron usadas en el transporte del cadáver. Otro punto oscuro de la investigación: las cuerdas halladas junto al cuerpo de Asunta. Fue una prueba clave que sirvió para inculpar a Rosario y Alfonso, pero no se llegó a encontrar en ellas el ADN de Asunta. ¿Sirvieron las cuerdas para atar a la niña, como recoge la sentencia? Paco tiene su propia teoría. El otro aspecto que a mí me llama poderosísimamente la atención es que se dijo que estaba atada por las muñecas, siendo así que en las muñecas no existe ningún tipo de lesión. Si la hubieran atado, tendría que tener marcas en las manos, en las muñecas. Yo diría que sí. Si le hubieran atado y hubiera estado viva, alguien dirá, pero claro, igual resulta que estaba ya muy mal, sedada como consecuencia de los fármacos, pero que no tenga ningún roce y que en esas cuerdas que están en contacto directo con la piel no hayan aparecido rastros de ADN, a mí me permite pensar que da igual si estaba atada o no estaba atada, porque lo más probable es que no estuviera, y que el conjunto de pequeñas lesiones repartidas en el plano anterior, el plano posterior del cuerpo, se justifican por la manipulación del cuerpo en esa situación última final, es decir, son las lesiones que se podrían calificar del perimortem, que están alrededor de la muerte, pero que no explican necesariamente la causa final de este fallecimiento. En el lugar donde aparece el cadáver de Asunta aparecieron también unas cuerdas que han sido muy famosas porque se ha hablado muchísimo de ellas, a pesar de que en esas cuerdas no estaba el ADN de la niña. La autopsia demuestra que las cuerdas estaban puestas encima de la ropa de la niña llevaba un chándal. ¿Para qué la atan si la tienen dormida? Bien, hay dos razones. La primera es, en el momento que estás asfixiando a una niña, se van a producir convulsiones. Si no lo tienes atado, es muy complicado.
Y segundo, un cadáver, si no lo tienes atado es muy difícil de mover. Tenía marcas de haber tenido las cuerdas. En la autopsia que se llevó a juicio se exhibieron precisamente cuáles son las marcas que llevaba. Es curioso, las marcas no suelen ser superficiales, suelen ser más intramusculares. ¿Qué puedes decir, Paco, de las cuerdas que aparecieron al lado del cadáver de Asunta y que según la sentencia sirvieron para atar a la niña? Mira, esta cuerda es equivalente a la que tengo aquí de este color y así de tipo plástico. Y lo que se dice es que sirvieron para atar a la niña y así se justificarían algunas de las lesiones que tenía en los tobillos como en las muñecas. Pero es cierto que allá donde estaba el cuerpo, a escasa distancia, apareció un fragmento. Y como había un ovillo equivalente en la casa, se estableció una relación entonces que miembros de esa casa estuvieron en ese escenario abandonando a la niña y dejando tirada la cuerda. Luego tiene alguna importancia, aunque yo podría discutirlo. ¿Me dejas que te ate? Podemos hacer la prueba que tiene que ver con la genética. A ver. Si vamos a atarte así, ese lado ya está atado, y ahora te ato esta otra mano de esta manera. Te puedes imaginar que si tú te mueves ahora un poco, se te van a producir unas marcas y precisamente ahí estás dejando ya tus células sobre la cuerda. Y sin embargo, ese fragmento de cuerda no tenía rastros de ADN. ¿Cuál es la razón de que estuvieran allí? Yo pienso que puede ser fruto de una casualidad. Luego aquí tiene que haber ADN tuyo, cosa que se podría verificar en el laboratorio. Pero yo puedo pensar en concreto que algunas de las marcas que tiene en la muñeca o en el antebrazo la niña son como consecuencia de un reloj importante y grueso que lleva la niña, que están un poco sobre el antebrazo, teniendo en cuenta que pienso que el cuerpo estuvo apoyado sobre el suelo y el apoyo del cuerpo sobre el mismo brazo en las horas en que permaneció en ese talud. O sea, que podía tener esas marcas por otro motivo, por una pulsera, por el reloj. La niña tiene hasta 15 lesiones en la superficie corporal que no se justifican todas ellas por esta cuerda. Luego igual ha habido algún efecto de arrastre, igual sacarle del coche. Pienso que quizás algunas de las lesiones, y por qué no casi todas, tienen que ver con ese movimiento que se hizo con el cuerpo. Entonces, ¿por qué se le dio tanta importancia a lo de las cuerdas? Pues porque así aparece reflejado en la primera interpretación, puesto que las cuerdas están allá y en la casa hay un ovillo de una cuerda equivalente. Es lógico, policialmente, intentar establecer la relación, pero no creo que esté probado en absoluto que esa cuerda sirviera para atar a la niña. Marian, en el caso de Asunta Basterra aparecieron unas cuerdas naranjas con las que supuestamente fue atada, pero en esas cuerdas no apareció ningún rastro de su ADN. ¿Significa eso que no las usaron? Depende de si ha sido atada directamente sobre la piel y ha hecho una gran fuerza para soltarse o no ha ocurrido así. Con lo cual, la cantidad de tejido, de piel que puede quedar adherido a la cuerda es mucho menor. Prácticamente de todas las superficies que nos tocan dejaríamos restos que podrían contener ADN. Efectivamente, dejamos restos. Lo que ocurre es que no siempre dejamos suficiente cantidad de restos. Hace falta una cantidad mínima para que luego pueda llegar a ser obtenido el perfil. ¿Cuál es el proceso entonces que se sigue para intentar extraer ADN de una cuerda? Por ejemplo, podemos intentar extraer el ADN de esta cuerda que tal vez te suene. Sí, creo que ya sé por dónde vas. Esta es la cuerda con la que Paco te ató. Si en esta cuerda hay ADN de Paco y mío, el de Paco entiendo que estaría en los extremos, porque fueron los que tocó para atarme a mí. Es precisamente en los extremos donde él haría máxima fuerza a la hora de anudar la cuerda. Por tanto, esos puntos deben de ser tratados de forma independiente del centro de la cuerda, que es donde podría estar tu ADN. Es curioso ver en una pantalla tu propio ADN. Ese gráfico define a una persona, distinguiéndola del resto de seres humanos. La hace única. Pues sí, ese soy yo.
Otra incógnita en la que ni tan siquiera se detiene la sentencia. ¿Quién trasladó el cuerpo de Asunta desde la casa de Teo hasta el talud donde fue encontrado? Otro de los aspectos que no está claro es que no sabemos quién transportó el cuerpo de Asunta hacia el lugar donde apareció después. A lo largo de la investigación salieron datos relativos al traslado del cadáver, pero que como no se acusaba de profanación, quedaban fuera. Es decir, lo que no puedes hacer es un castillo de naipes intentando acusar de 20 cosas que no están justificadas. ¿Cómo crees que trajeron el cadáver hasta aquí? Vendrían con un vehículo. Ese vehículo quedaría aparcado sobre el camino rural y tan sencillo como abrir la puerta o el portamaletas, yo no lo sé, sacar el cuerpo, y esto es una cosa que lo puede hacer una sola persona además. Es una niña de 13 años, no tiene peso como para impedir que se pueda recogerle sobre el tronco y arrastrarle sencillamente a la zona del talud. Las pequeñas lesiones o marcas que presenta pueden ser simplemente del arrastre del cadáver, entonces. Creo que no se puede descartar la posibilidad de que tanto para subirle al vehículo, ya muerta, claro, como para bajarle, y concretamente para trasladarle, supongo que sujetada desde el cuerpo, los pies prácticamente van rozando sobre el suelo, y entonces se produzca el efecto ese de los rasponazos que concretamente se describen en la autopsia en la zona de los tobillos, pero más concretamente en las caras externas. Estoy plenamente convencido de que lo transportó Rosario, porque la niña tenía en los talones las huellas típicas de caer del coche, ¿no? Arrastra el cuerpo, la niña iba en el asiento de atrás, la cogió por debajo de los brazos porque la niña apareció con la camiseta subida y la arrastró. A pesar de que hay algunos momentos extraños, ¿no? Ese momento de dejarla en un sitio donde se le podía ver. Yo creo que es el único rasgo maternal que tuvo en todo este proceso. ¿Cuál es la reacción natural tras la muerte de un hijo? Desconcierta que una de las primeras cosas que hizo Alfonso Basterra fue llamar a la redacción del Correo Gallego. José Antonio Pérez no olvidará esa llamada. Tú hablaste con el propio Alfonso Basterra cuando desapareció Asunta. Yo estaba de guardia ese domingo, me tocaba de guardia, y me enteré en casa primero de la mañana, me llamaron, me dijeron, oye, que apareció muerta una niña, y yo mandé un WhatsApp para ver quién estaba de guardia en el juzgado. Estaba el juez Taín, y al rato me confirmaron efectivamente que había muerto la hija de Alfonso. Yo llamé a la web para que colgaran la noticia y llegué aquí a los 15 minutos, serían las 11:15, 11:20. Me llama la chica de la entrada y me dice, oye, que estaba Alfonso Basterra que quiere hablar contigo. Y dije, pero seguro que Alfonso Basterra, ¿cómo? Y nada, se puso, yo dije, oye, Alfonso, ¿necesitas algo? ¿Cómo está tu mujer? Lo típico que se dice en ese momento. Dijo, no, mira, yo estuve viendo las web y solo la del correo publica la noticia de esto. Dije yo, sí, tal. Y dije yo, Alfonso, ¿pero qué haces viendo las web? En vez de estar con tu mujer y estar... No, te llamaba porque quería que no publicarais nada. ¿Qué te dice este comportamiento? Yo, en un momento de ese bucle que estuvimos hablando, yo le dije, Alfonso, pero ¿qué haces ahí mirando la web y no te vas a ver si pillas al tío que la mató? Alfonso Basterra le tomó declaración en 2 ocasiones. Tenía derecho a 2 declaraciones, lo que pasa es que la segunda renunció. Renunció. Ese es un comportamiento habitual. Sí. En este caso concreto, ellos tenían una estrategia desde el principio, yo creo que es clara, es decir, a lo largo de la instrucción, es una estrategia de dejemos que los demás demuestren y nosotros vamos a la defensiva. O sea que no tenía una actitud colaborativa. Nunca la tuvo, nunca la tuvo. ¿Alfonso Basterra tiene un perfil de asesino o de cómplice? La verdad es que profesionalmente no me es permitido revelar esa relación, pero yo creo que tiene un perfil muy definido. Yo creo que tiene un perfil muy claro y que el día que quiera se podrá saber. Él mismo se negó a las pruebas periciales y yo creo que por algún motivo. Pero repito, profesionalmente no puedo revelar ese dato. Ya han pasado más de 3 años del asesinato de Asunta y siguen sin estar claros los motivos del crimen. ¿Qué llevó a Rosario y Alfonso a matar a su propia hija? Las hipótesis siguen abiertas. Llegados a este punto hay una cosa que yo todavía soy incapaz de comprender. ¿Cuál era el móvil?
por qué la querían matar. No es un móvil único, es muy pronto para saberlo. Cuando hay un asesinato conjunto, lo normal es que cada uno de los partícipes tiene una motivación distinta. Los medios de comunicación en aquel momento de tanta presión y durante el juicio también, nos presentaban a una Rosario Porto, que era la organizadora de todo, y a un Alfonso Basterra, digamos, que era su gregario. A ver, los medios de comunicación actuáis en función de la información que tenéis. Hacer una calificación de Rosario organizadora, manipuladora, Basterra manipulado, yo creo que es un error grave, y yo creo que con el tiempo se sabrá un poco cuál era el papel que desempeña. No significa que sea al revés, sino simplemente que es distinto. Es muy distinto de lo que estáis planteando. ¿Tú cuál dirías entonces que pudo ser el móvil del asesinato de Asunta? Yo no sé cuál pudo ser el móvil de... Yo creo que eso solo lo saben ellos. Y hasta tengo dudas de que el típico móvil de un asesinato que estamos acostumbrados a ver, pues un móvil pasional, un móvil económico, el móvil de un robo, que existe en este caso. Yo creo que fue una concatenación de circunstancias, fue una bola de nieve que fue creciendo, creciendo, creciendo y que provocó el fatal ese desenlace. Pero llegados a este punto, ¿crees que los dos actuaron de una manera concertada, que los dos tenían el mismo interés, que a los dos les molestaba la niña o que había uno que llevaba la voz cantante en todo este proceso? Yo creo que ahí los dos yo repartía, yo en ese caso como el jurado, al 50%. Solo Alfonso y Rosario saben por qué asesinaron a su hija. Martín Olmos retrata a unos padres que no merecen ese nombre. Martín, ¿qué es lo que te llama la atención del caso Asunta? Pues me llama la atención que no es un crimen cañí al que estamos acostumbrados, a los crímenes famosos de las páginas del caso, a los crímenes de Puerto Urraco, al crimen mazorral de Posta y de Navaja. Aquí no hay navaja. Esto es un crimen más bien nórdico, como si lo hubiese pergeñado Stieg Larsson. Un crimen dentro de una sociedad, de una ciudad pequeña, con profesionales liberales, con muchos sesgos casi sexuales, económicos, mucho secretismo, con parejas que no son lo que parecen. Has captado en el dibujo la imagen que todos tenemos en la cabeza del juicio, en el que ambos aparecieron cabizbajos, compungidos, ahí tienen la mirada baja. Sí, porque ellos han perdido todo, yo creo. No solo han perdido a la hija de una manera voluntaria, han perdido la libertad, puesto que les van a enchironar, han perdido la decencia, probablemente la moral, pero han perdido también el prestigio social. Eso es muy duro también. En una situación de esas, de declive, de hundimiento, el color, ¿qué es lo que destaca, lo que realza? Es un color desvaído, ha acabado ya la vida para ellos. Su vida ya no tiene color. El hecho de que estén los dos con los ojos hacia abajo, con los ojos casi cerrados, ¿significa que están transmitiendo pena por la muerte de su hija? No, yo creo que lo que no quieren es ver lo que tienen enfrente. No quieren ver a sus contemporáneos, a sus conciudadanos. No quieren ver lo que los demás van a ver en ellos. La causa de la muerte de la niña se estableció como muerte por sofocación. Han surgido muchas preguntas en torno a este crimen y aún falta un último punto de controversia. ¿Cómo murió realmente Asunta? Durante el juicio, el forense del caso, José Blanco Pampín, expuso su hipótesis sobre la muerte de la niña. ¿Estará de acuerdo nuestro forense Paco Echeverría? Tenemos algunos dibujos, Paco, que nos muestran las manchas que presentaba Asunta durante el levantamiento del cadáver y la autopsia. Sí. Lo que vemos en este ejemplo sería las manchas en la ropa, puntas de los dedos y el rostro, la cara, teniendo en cuenta que en los pies no hay ni calcetines ni zapatos. Las manchas del rostro que indican. Bueno, eso se describe como un fluido orgánico
y tiene bastante que ver con lo que luego en la autopsia se describirá como un edema de pulmón. Es decir, los pulmones están encharcados, tiene un exceso de agua y el agua sale por la vía aérea, que suele aparecer sobre la boca, y eso impregna no solamente la zona del rostro, sino parte del hombro y parte de lo que es el pecho sobre el lado izquierdo, en la misma ropa. O sea que en un primer vistazo se puede pensar en la asfixia. Claro, eso más lo que se encuentra dentro del cadáver orienta la muerte hacia una asfixia. Luego habrá que ver qué es lo que ha producido esa asfixia. Paco me va a explicar su teoría sobre cómo murió Asunta. Para ello me lleva al Hospital Virtual de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Estamos en una sala de simulación. Sí, o hospital virtual. Este muñeco reproduce, en la medida de lo posible, lo que sería un paciente. Ser humano con sus constantes vitales, etc. etc. Un paciente con sus constantes. Bueno, aquí tenemos la frecuencia cardíaca, el ritmo, la saturación de oxígeno, cuántas veces respira, cuántas pulsaciones tiene, qué tensión tiene. Querríamos centrarnos en el caso de Asunta. La sentencia afirmó que Asunta había muerto asfixiada después de haber sido intoxicada con lorazepam. ¿Podemos saber qué efectos tiene en...? Se podría llegar a una simulación parecida, sí. Primero, el doctor Félix Zubía reproduce sobre el muñeco una intoxicación por lorazepam. A continuación, Paco le provocará una asfixia mediante la compresión de boca y nariz. Vemos que la frecuencia cardíaca es más lenta de lo normal, que la saturación o el nivel de oxígeno en sangre es suficiente para vivir, pero está en el límite bajo, como respira menos veces de lo normal y como la tensión pues está tendiendo abajo, está bajito. Podemos pensar que así es como estaba Asunta. Eso es, sobre esta situación basal y sin poder reaccionar, el lorazepam le impediría luchar contra una situación de asfixia, vendría la asfixia sobrevenida. ¿Vemos cómo se monitoriza eso? Perfecto. ¿Le colocamos algo en la cara para que sea más real? Vale, pues lo colocamos así y lo vamos a modificar. Aquí observamos cómo hay una fase de lucha, como la oxigenación está cayendo poquito a poquito, como el corazón se acelera, como la frecuencia respiratoria también se empieza a acelerar, y el cuerpo intenta pelear contra esa falta de oxígeno. Está aumentando la frecuencia, ¿no? Ahora cardíaca. Estamos acelerando y ya se acabará la capacidad de resistencia y veremos cómo el corazón se irá parando. Y si no hacemos nada, pues en 2-3 minutos conducirá a una muerte cerebral. Prácticamente ya si retirásemos... Se podría... Ya prácticamente está perdida. Ya Esta es la secuencia que constata la sentencia. ¿Tú crees que sucedió esto, Paco? Yo, a la vista de la concentración del lorazepam en sangre, creo que no es imposible pensar que se produjera una situación final crítica y con resultado de muerte solo con el lorazepam. Que en este caso además se sabe que meses antes se había probado o se había administrado. No sabemos con qué intención. La clave está sobre todo en el lorazepam. ¿Usted cree que la asfixia quedó plenamente acreditada en la sentencia condenatoria? En la sentencia condenatoria lo que opinó el jurado es que sí. Al menos en mi conciencia y como instructor creo que todos los elementos para acreditar eso pusieron de manifiesto para que el jurado pudiera decidir eso. No quedaba ninguna duda. Para el jurado no quedó ninguna duda. ¿Y para usted? En mi opinión creo que no le importa a nadie. Como jurista, mi trabajo es otro, que es reunir todos esos elementos y ponerlos para que aquellos que tienen que decidir sean los que decidan. A nosotros sí nos importa. No, en mi opinión no importa a nadie. Ni siquiera el juez instructor del caso es capaz de decir con claridad cómo murió Asunta. La única certeza es que la niña está muerta. Hay gente que pide que se la recuerde como Asunta John Fan, sin los apellidos Basterra Porto de los que fueron sus asesinos. El lugar donde apareció su cuerpo es ahora un santuario. Leo frases como «No tuvisteis compasión» o «Queremos justicia». Me cuentan que una mujer se ocupa de traer flores frescas, de mantener vivo su recuerdo. Entre los vecinos de la zona, este lugar ya se conoce como el Camino de Asunta. Según la sentencia, Alfonso Basterra y Rosario Porto llevan a Asunta a la casa de Teo.
Entre las 18:33 y las 20 horas, la asfixian mediante la compresión de un objeto blando sobre su boca y nariz. En un momento próximo a la muerte, la atan por los brazos y los tobillos con unas cuerdas plásticas de color naranja. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia indica que no hay ninguna prueba que sitúe a Alfonso Basterra en el momento del asesinato. Este cambio no supone para él una reducción de condena. Se sigue considerando a Alfonso Basterra autor del asesinato de Asunta en plano de igualdad con Rosario Porto. Yo tengo la sensación, la intuición de que esta historia no está cerrada, que algo va a pasar. Cuando ya no tengan oportunidad jurídica de luchar, quizás se relajen, asuman sus circunstancias y alguno de ellos intente comportarse tal y como es. Todavía falta mucho por ver. En el caso de Asunta tenemos a los culpables en la cárcel, pero sigue habiendo algunas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿dónde estaba Alfonso Basterra cuando la niña murió? ¿O quién trajo el cadáver hasta aquí? Y sobre todo la pregunta más importante es, ¿qué lleva a unos padres a matar a su hija? Sí, yo creo que el móvil es la parte más incomprensible de todo este asunto. Una vez que hay sentencia, las preguntas dejan de tener importancia. Bueno, la sentencia hay que aceptarla porque es una verdad formalmente obtenida, aunque no siempre esta verdad se ajusta a la realidad absoluta y quedan espacios de incertidumbre. Lo más importante, finalmente, es tratar de reducir esta incertidumbre a cero, si esto fuera posible en todos los casos.